Y bueno, si les parece, vamos a empezar con las noticias y lamentablemente con una que nos deja a todos muy tristes porque elevan a 7 el número de víctimas mortales de Debby mientras el evento natural continúa haciendo estragos en el país. El último cadáver fue encontrado en Carolina del Norte bajo los escombros de una casa que al parecer colapsó debido a un tornado. Hoy, cerca de 10 millones de personas amanecen bajo riesgo de inundación. Y por eso vamos a enlazarnos ahora mismo con Andrea León, quien está en la sala de redacción y nos tiene toda la información más actualizada. Andrea, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Ailén. Efectivamente, Debby continúa dejando devastación a su paso y las Carolinas no son la excepción. Esta mañana la tormenta tropical continúa impactando con más lluvias fuertes y la amenaza de nuevos tornados. Anoche un tornado aterrizó cerca de Wilmington, en Delaware, donde las autoridades locales dijeron que hay informes de viviendas dañadas y postes y cables caídos. Las tormentas también dañaron varias casas cerca de Washington, D.C. Debby tocó tierra por segunda vez como depresión tropical en Carolina del Sur, donde la lluvia podría superar los 2 pies en total. El gobernador de ese estado hizo una nueva advertencia a los residentes. Escuchemos. Rains are gone, but the flooding, the river flooding will take place. Los expertos dicen que lo que queda de Debby se acelerará hoy a través de Pensilvania y el norte de Nueva York. Luego podría dirigirse hacia Nueva Inglaterra, causando más de 6 pulgadas de lluvia. Este sistema ya ha generado por lo menos una docena de tornados y ahora suma una nueva víctima mortal. Un hombre murió en Carolina del Norte después de que un tornado destruyera su casa en Lucama, al sureste de Raleigh. Los rescatistas lo encontraron sin vida dentro de la vivienda. Ese mismo tornado también dañó otras estructuras, incluidas escuelas en la localidad. Un hombre que vive cerca dice que él y su casa se salvaron de milagro. Escuchémoslo. Look out the back door, and I dropped down to my knees and went to pray. I said, Lord, you know, I've worked all my life for what I got here. Please don't take it. And it went right in the backyard. I know God works miracles because He worked one tonight. En total, más de 1 pie de lluvia cayó anoche en Carolina del Norte y las vigilancias por potenciales inundaciones permanecen en efecto desde las Carolinas hasta Nueva Hampshire. Las autoridades piden a los residentes seguir tomando todas las medidas de precaución. Es la información a esta hora de la mañana. Regreso contigo. Sí, porque a pesar de que Debby ya es depresión tropical, las autoridades dicen que aún es peligrosa. Muchísimas gracias, Andrea, por este reporte. Bueno, y cambiando de tema, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump confirman su primer debate para el 10 de septiembre por la cadena ABC. El exmandatario no solo aceptó la fecha previamente pactada con el presidente Joe Biden, sino que retó a la candidata demócrata a reunirse en otros 2 debates más. Esto mientras realizó una conferencia de prensa desde su mansión en Mar-a-Lago, Florida, donde cuestionó la inteligencia de Harris y rechazó que esté generando más entusiasmo que él. Edwin Pitti, desde la capital del país, nos tiene el informe completo y la reacción a esta hora. Adelante, Edwin. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. En efecto, ese es el titular el día de hoy, que ya Donald Trump y Kamala Harris han acordado debatir el próximo 10 de septiembre, un debate organizado por la cadena ABC News. Lo que no queda claro es si las condiciones serán igual a las que ya estaban pautadas con el debate cuando iba a participar el entonces candidato demócrata, el actual mandatario Joe Biden. Pero en las últimas horas, Kamala Harris tuvo un evento de campaña en Michigan, mientras que Donald Trump tuvo una conferencia de prensa de más de 1 hora en su vivienda en Mar-a-Lago, y ahí aprovechó para atacar a Kamala Harris, sobre todo hablando del debate. Escuchemos lo que han dicho ambos. But I look forward to the debates because I think we have to set the record straight. Well, I'm glad that he's finally agreed to a debate on September 10th. I'm looking forward to it and hope he shows up. Un punto curioso en la conferencia de prensa que tuvo Trump en Mar-a-Lago, Eduardo, fue el hecho que se atrevió a decir que sí habrá una transferencia de poder pacífica. Dijo que también eso había ocurrido en la última vez que hubo una elección presidencial, cuando sabemos que eso no fue así. Hubo la insurrección al Capitolio y Donald Trump ni siquiera participó de la inauguración del actual presidente Joe Biden. Pero además se atrevió a decir que no hay persona que logre tener público más grande que él, incluyendo a Martin Luther King. Aquí lo que dijo Trump. Nobody's spoken to crowds bigger than me. If you look at Martin Luther King, when he did his speech, his great speech, and you look at ours, same real estate, same everything, same number of people, if not, we had more. Donald Trump, por supuesto, que también puso en tela de duda la inteligencia de la vicepresidenta Kamala Harris, y ella se limitó a decir pues que va a considerar una posible
fecha adicional para otros debates, siempre y cuando sean después del 10 de septiembre. Edwin, muy interesante, obviamente siempre Trump con estos temas del tamaño del público. Ahora, yo quería preguntarte, ¿qué hay en la agenda hoy tanto para Trump como para Harris? Sí, por el momento la agenda para ambos pinta bastante sencilla. Por el lado de Trump, sabemos que tiene un evento de campaña el primero de esta semana en Montana y Kamala Harris estará en Arizona junto a su compañero de fórmula, el gobernador por Minnesota, Tim Walz. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington. Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Edwin. Muy buenos días. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, dice que empezará a redirigir el dinero de las ciudades y condados que no muestran resultados en la reducción del número de personas sin hogar, como pidió en una orden ejecutiva de julio. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos tiene más información sobre este asunto, así que pasamos contigo, Romy. Buenos días, adelante. Aileen, muy buenos días. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, estuvo el día de ayer limpiando en 2 campamentos aquí en el área de Los Ángeles, en el sur de California. Todo esto después de una orden ejecutiva que él firmó el mes pasado, donde él está dando instrucciones a agencias del estado de básicamente limpiar estos campamentos de personas desamparadas, personas que viven en las calles. Él le ha dicho a estas agencias estatales que, bueno, cualquier persona que esté durmiendo en un parque, en un área pública, cerca de una escuela, debe de ser removido, a pesar de que, bueno, algunas líderes de la ciudad, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ya ha dicho que ella no va a seguir estas directivas. El gobernador Gavin Newsom también amenazó a los condados y a las ciudades que no ayuden a limpiar estos campamentos. Él dice que él está haciendo esto, bueno, porque ya más de 40 millones de residentes del estado de California están hartos con el hecho de que hay muchas personas viviendo en las calles de Los Ángeles y el número de personas desamparadas continúa incrementando todo el tiempo. Escuchemos precisamente qué fue lo que dijo el gobernador Gavin Newsom. This is not about criminalization. What's criminal is neglecting people that are struggling and suffering and dying on our watch. That's criminal. What's criminal is people don't have restrooms. What's criminal is people literally are putting their lives at risk every single night. People are found dead, stabbed to death. People are found shot. I mean, this is serious. Y bueno, el gobernador también dijo que el estado ha estado proporcionando recursos sin precedentes a ciudades y municipios grandes y pequeños para abordar la crisis de los campamentos y que hasta el momento más de 1,400 campamentos han sido desmantelados en el estado de California desde principios de este año. Sabemos que, bueno, ni las ciudades ni el condado fueron informados de que el gobernador Gavin Newsom iba a estar aquí en el sur de California realizando esta tarea de limpiar estos campamentos junto con Caltrans, y esto por supuesto va a generar mucha controversia. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Sin duda alguna, y estaremos muy pendientes de lo que suceda por allá en California. Romy, gracias por este informe.